la bienvenida a este video explicativo de geografía económica, donde vamos a desarrollar a la revolución tecnológica, las revoluciones tecnológicas y los procesos productivos y cómo se retroalimentan ambos hechos económicos, ¿no? La revolución tecnológica también es un hecho económico en sí, porque parte de una necesidad productiva. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Primeramente, comprender a la tecnología como elemento principal en la conformación del capitalismo. También identificar la composición de los espacios de innovación tecnológica e incorporar al ciberespacio como objeto de estudio de la geografía. Al principio del módulo, ustedes disponen de un mapa conceptual donde se relacionan las principales temáticas desarrolladas. La revolución tecnológica parte de procesos de innovación que en la actualidad se presentan de un modo constante y recurrente. Esos procesos de innovación no se generan en cualquier lugar geográfico, sino en localizaciones muy delimitadas y caracterizadas que se denominan centros de innovación. Esos centros de información distribuidos en el espacio geográfico de forma desigual van a generar redes de flujos materiales y de información virtual, es decir, de bienes tangibles e intangibles. Esa virtualidad es posible gracias al desarrollo de un nuevo espacio, que es un espacio y medio a la vez, que es un nuevo objeto de estudio de la geografía y que van a tener implicancias territoriales a partir de que se distribuyen de manera desigual y económicas en la medida que las revoluciones tecnológicas y el avance del ciberespacio son una de las características principales de la dinámica del capitalismo global, ¿no? Entonces, acá nosotros analizamos en este cuadro la forma en que la geografía económica adquiere una autoridad para comprender todo este sistema de relaciones de distintos fenómenos que se encuentran retroalimentados entre sí. Primeramente debemos repasar el concepto de tecnología que nos brinda el módulo. La tecnología no es lo mismo que conocimiento. La tecnología es el conjunto de información y conocimientos que pueden ser aplicables a la producción de bienes y servicios, combinando elementos novedosos y tradicionales, o bien todo conocimiento aplicable de forma sistémica a la transformación del medio y la producción de bienes y servicios. Es decir que no todo conocimiento es plausible de convertirse en tecnología, sino solamente aquel que es capaz de aplicarse por medio de formas novedosas y sistémicas sobre todo. La tecnología o el proceso tecnológico va a responder a una determinada organización social. Esa organización social contiene su propia lógica que la construyó de forma histórica. La lógica actual del paradigma del capitalismo global es una lógica asignada por los intereses corporativos, las empresas multinacionales, ¿no? Que son muchas veces más poderosas que muchos países. Por ejemplo, si pensamos en Monsanto, en Shell, son mucho más poderosas en el sistema mundial que países africanos, por ejemplo. También una lógica industrial derivada de las revoluciones industriales que tuvimos en el siglo XVIII y XIX, que llegan hasta nuestros días a través del paradigma del postfordismo, ese paradigma productivo que también se construye históricamente, incorpora nuevas formas de producir, pero sí sin desentenderse de toda la historia acumulada en esos procesos. Y también una lógica financiera, ¿no? Porque la tecnología necesita de flujo monetario para poder llevarse a cabo o materializarse. Esta organización social y esta lógica entonces va a responder a un determinado paradigma económico. Ese paradigma económico sí o sí va a tener que estar
asentado bajo un paradigma tecnológico. ¿Y cómo es el paradigma tecnológico presente? El paradigma tecnológico presente avanza gracias a grandes cambios recurrentes en el mundo de la tecnología. Esos cambios se producen en fases. ¿Cuáles son esas fases? La invención, la innovación, el aprendizaje y la difusión. Después vamos a analizar con detenimiento cada una de esas fases. Ese desarrollo secuencial del cambio tecnológico es el motor de crecimiento del mismo. Y ese motor de crecimiento es lo que permite un progreso económico sostenible. Un progreso económico sostenible es lo que persigue el paradigma económico vigente. Y la organización social al mismo tiempo va a generar un sistema de producción económica que, integrando todos los aspectos que analizamos en este mapa conceptual, va a producir determinadas relaciones de desarrollo y subdesarrollo por ende, y también de relaciones de dependencia e injusticia territorial. Vamos a analizar cuáles son las 4 fases por el cual se proyecta este cambio tecnológico, ¿no? Existen 4 fases: la invención, que es el primer momento, cuando el conocimiento se transforma en una idea y se empieza a estudiar la aplicación de esa idea. Un proceso de innovación donde se pone en práctica esa idea, y la fase de aprendizaje donde se mejora esa puesta en práctica hasta llegar a un momento en que se masifica esa aplicación tecnológica. El ejemplo que les traigo es el de la educación a distancia. En algún momento, los sectores económicos, seguramente con el apoyo gubernamental, vista la necesidad de educación y de las limitaciones geográficas y económicas y en términos de infraestructuras que pudieran existir, se les ocurrió proyectar una forma de aprendizaje no presencial. En la década del 90, por ejemplo, en nuestro país, los primeros proyectos de educación a distancia consistían en el envío de cartillas físicas en papel por correo, y luego los estudiantes tenían que viajar para rendir sus exámenes finales, y las consultas o tutorías se realizaban por medio de comunicaciones telefónicas con teléfono fijo, ¿no? Con el transcurso de los años fue mejorándose en un proceso de aprendizaje, ayudado por la masificación del uso de Internet, la creación de material multimedia, la incorporación de lenguaje hipertextual, la organización de las tareas a través de plataformas, y llegamos a un punto en que se encuentra masificada la educación a distancia. Hoy por hoy nadie puede negar que cuenta con muchas fortalezas, y también el futuro se vislumbra a través de la educación a distancia, en la medida que su potencialidad permite suplantar a la educación presencial y tornarse, a pesar de todas las limitaciones que puede tener, puede tornarse más eficiente, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos con esta situación de pandemia que estamos viviendo, donde la educación a distancia se transformó en una característica y una necesidad obvia en todos los estamentos educativos, desde la primaria hasta el nivel superior. A pesar de que después se vuelva a la presencialidad, esa presencialidad no va a ser la misma, porque la educación a distancia, las plataformas, va a tener que acompañar a la educación presencial, ¿no? Y de esa forma lo están entendiendo las instituciones educativas. Y es el escenario donde ustedes se van a desarrollar profesionalmente, en la educación a distancia o en una combinación entre educación presencial y educación a distancia en todos los niveles. Al mismo tiempo, esta revolución tecnológica, como les comenté, genera relaciones de desarrollo y de dependencia
distribuidos territorialmente de forma desigual, ¿no? Hacia afuera de los países y hacia el interior de los mismos también. Viendo el mapa conceptual que explicamos recientemente, donde desarrollamos brevemente al paradigma tecnológico, vamos a caracterizar el paradigma tecnológico en el cual nosotros vivimos en la actualidad. La tercera revolución industrial se inició durante el siglo XX a partir de la creación del transmisor, lo que permitió un desarrollo sin precedentes en la electrónica, y este desarrollo evolucionó hacia el microprocesador, que es lo que permitió que se masifique el uso de tecnología, el uso de celulares, el uso de computadoras, la educación a distancia en sí misma y esta virtualidad en la cual nosotros empezamos a vivir también, ¿no? ¿Cuáles son los efectos territoriales de una producción tecnológica muy caracterizada por determinadas materias primas que requiere? Primeramente, la presión sobre determinados territorios que son los que van a alojar esas materias primas, ¿no? Los países mineros, que para muchos esta revolución tecnológica consistió en una oportunidad y para otros una maldición, ¿no? Lo mismo que ocurre con el petróleo. Existen países que se van a ver beneficiados, es el caso de Rusia, por ejemplo, que es una gran potencia minera, y otros países que se van a convertir en estados fallidos y que no van a poder arrancar su proceso de industrialización ni de gobernanza, ni siquiera debido a la injerencia de las multinacionales en las actividades económicas y en el poder con el que cuenta el Estado de organizar esas actividades económicas en función del bien común, ¿no? Entonces ese es un aspecto a tener en cuenta, como esta alocación de materias primas determinadas y funcionales a un uso tecnológico masivo puede ser también algo muy negativo. Al mismo tiempo se altera el espacio y el tiempo. El espacio, que es el objeto de estudio de la geografía, y el tiempo, que es un recorrer histórico que altera la dinámica del espacio geográfico también, ¿no? ¿De qué modo se altera el espacio? Bueno, espacios que antes eran considerados en la percepción del ser humano como lejanos, ahora son mucho más cercanos, ¿no? Podemos tomar un avión y en el transcurso de unas pocas horas estar en otro país o en otro continente inclusive. Al mismo tiempo también es posible trabajar en un lugar y vivir a 30 kilómetros de distancia, movernos en eficientes transportes públicos, en un buen sistema, o inclusive viajar todos los días en nuestro automóvil a través de rápidas autopistas. Entonces el espacio se ha transformado, de alguna forma se ha reducido, y a eso apela también la idea de aldea global que fue generada en la década de 1980, cuando se comenzó a hablar de la globalización como fenómeno. La alteración del tiempo, que lo vemos en este segundo video que grafica esta situación, se vincula con la posibilidad de recorrer ese espacio en un tiempo mucho más acotado, ¿no? Y el tiempo que antes era una barrera, por ejemplo, lo que demorábamos en importar o exportar bienes como país al otro lado del mundo, no se hacía por esa limitación, hoy por hoy no es una barrera debido a esta modificación. También el tiempo permite que el dinero fluya por medio de un clic, por ejemplo, nosotros podamos mover de un lugar a otro de nuestro dinero sin movernos de nuestro hogar, por ejemplo, ¿no? O mover los fondos de un país a otro también, ¿no? Esa es una característica de este tiempo acelerado en el cual nosotros vivimos. Una fluidez, una liquidez en el tiempo y en el espacio. Esta relación tecnológica entre el desarrollo y el subdesarrollo va a generar territorios desiguales, ¿no? Porque para que un territorio pueda alojar los procesos innovadores, producir innovación
y beneficiarse del paradigma tecnológico va a tener que contar con atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Primeramente, los recursos humanos. Va a tener que contar con científicos, con investigadores, con técnicos que puedan resolver las situaciones que se plantean para generar procesos de innovación. Obviamente se va a requerir que existan universidades, centros de capacitaciones, un programa de desarrollo educativo sólido en ese lugar, en ese territorio. También se va a requerir la existencia de recursos financieros, bancos sólidos capaces de brindar el dinero en forma de créditos o de servicios financieros varios a estas empresas que se van a radicar en los centros de innovación, y también políticas de promoción que aseguren la creación y la prolongación en el tiempo de estos proyectos. A partir de la generación de estos centros de innovación, vamos a asistir a un mundo desigual que se va a describir a través de la desigual distribución de los flujos comerciales, ¿no? Acá nosotros vemos la distribución de flujos que se produce entre las principales potencias industriales y entre los países que alojan los procesos de deslocalización industrial generados a partir de la División Internacional del Trabajo, de la nueva División Internacional del Trabajo, del capitalismo global en la década de 1970. En el segundo mapa tenemos el flujo en las exportaciones de petróleo, ¿no? Por ejemplo, desde África se exporta petróleo, el punto se ubica en Nigeria, que es una potencia en cuanto a hidrocarburos, se exporta al sudeste asiático, a Europa y Estados Unidos. Acá vemos cómo para poder estar insertos en los flujos económicos debemos detener procesos tecnológicos o contener materias primas que requieren los procesos tecnológicos, ¿no? Y se van a conformar verdaderas redes que van a profundizar las situaciones de desigualdad entre los territorios y entre las regiones del mundo. Entonces, para que un territorio sea competitivo se va a requerir recursos humanos, recursos financieros, promoción en la investigación por parte del Estado y también inclusión en las redes globales. Un territorio que no esté incluido en estas redes no es un territorio competitivo. A este escenario de complejidad que requiere un territorio para ser considerado competitivo, se va a añadir una tendencia a la concentración de los atributos territoriales. Son tantos los atributos territoriales que requiere esa porción del espacio para ser competitivo que no va a poder alojarse en un país entero. Entonces se va a tener que alojar en una ciudad o en ejes determinados, ¿no? Entonces esa concentración se va a generar o se va a materializar solamente en ejes industriales. Por ejemplo, el eje industrial de Buenos Aires-Rosario, en nuestro país, o el que surca la megalópolis Río-São Paulo en Brasil, o el triángulo industrial de Brasil también, ¿no? Para hacerlo un poco más amplio, que comprende las regiones de Río de Janeiro, Minas Gerais y San Pablo. Los ejes industriales que surcan a la Europa occidental, los grandes cinturones industriales que se ubican en China o en el oeste de Rusia y por sobre todo en las ciudades globales, ¿no? Esas grandes capitales mundiales que cuentan con recursos humanos, recursos financieros, beneficios gubernamentales por su locación y su concentración económica, y obviamente están incluidas en las redes globales, tienen un puerto que las sirve, un buen aeropuerto, varios aeropuertos, alojan a múltiples empresas multinacionales que pueden prestar servicio a esta innovación tecnológica, y estas ciudades globales se van a distribuir un poco más homogéneo
porque se van a ubicar en países del primer mundo y en países emergentes también, ¿no? Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, México, son algunas de las ciudades globales que están presentes en Latinoamérica y que se van a presentar también inclusive en el continente africano. Obviamente que su potencial de creación innovadora va a ser menor por las falencias territoriales que pueden tener estos países en términos de recursos. Estos espacios innovadores, ¿cuáles son? Son los complejos industriales de alta tecnología, promovidos sobre todo por una necesidad empresarial. Los distritos tecnológicos, recuerden que en geografía distritos son los barrios o áreas de una formación metropolitana. Los tecnopolos y los parques científicos también. Esta clasificación ustedes la tienen en el módulo y también en el material complementario recomendado. Estos espacios innovadores, que son lugares geográficos, ya no son ni siquiera regiones, se van a caracterizar entonces por una necesidad corporativa y por su inclusión en las grandes redes globales de flujos, que pueden ser materiales o inmateriales. Por otra parte, en el eje 2 desarrollamos al ciberespacio, que se vincula con todo este engranaje de las revoluciones tecnológicas. Y nos planteamos muchas dudas, porque ustedes que están empezando a cursar su práctica educativa quizás analizaron algún programa y vieron el tema del ciberespacio incluido, ¿no? Que no estaba en los momentos en que nosotros, la mayoría por lo menos, cursábamos nuestra escuela media. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué la geografía estudia el ciberespacio? ¿Es un espacio geográfico el ciberespacio? ¿Y qué impacto tiene en los territorios esta ampliación o el aumento de la importancia del ciberespacio en nuestras vidas y en las actividades económicas? Primeramente, el ciberespacio es un espacio y un medio. Es un espacio relacional y un medio de información. Y es un espacio creado artificialmente. El objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico, es un espacio ya de por sí artificializado, pero que en un momento primario fue un espacio natural, ¿no? Un espacio físico. Hoy nos encontramos con que ningún espacio donde habita el hombre o tiene injerencia el ser humano se encuentra en las mismas condiciones, es decir, el hombre dejó su huella y la tecnología que produjo el ser humano también, hasta llegar al punto de que creamos directamente un espacio, que también es objeto de estudio de la geografía, aunque no está del todo definido epistemológicamente, pero es un objeto de estudio porque a través del mismo nosotros nos relacionamos. Y este ciberespacio tiene un gran potencial, una gran característica, que es que permite comunicarnos y producir flujos materiales y flujos económicos. Y produce redes también. Y tiene su costado tangible, porque las redes del ciberespacio están sustentadas por las redes de fibra óptica, ¿no? Y al mismo tiempo el intercambio de información entre distintas sociedades y distintos territorios tiene implicancias de orden social, política, económica e informativa. Las dimensiones de la globalización viven en el ciberespacio. El ciberespacio también ha ayudado a acrecentar la deformación del espacio y el tiempo tal cual lo conocíamos, ¿no? Una de las características son las bolsas de comercio, donde se deciden los precios de todos los bienes que se producen en el mundo y que operan más de 24 horas al día, porque mientras dormimos están en funcionamiento las bolsas de comercio de Asia, por ejemplo. También este ciberespacio ha permitido que se perfeccionen los procesos de deslocalización industrial y también deslocalización de los sectores terciarios, de los servicios, ¿no? Acá tenemos un video de un call center, por ejemplo, que se aloja en la India y que presta servicios a consumidores finales en el Reino Unido. Todo esto gracias a ¿qué? A esta avanzada tecnológica que se ha masificado en el mundo.
Por último, les quiero brindar un breve recorrido por las grandes revoluciones tecnológicas, también para introducirlos en la geografía del cambio tecnológico, que es una nueva subdisciplina de la geografía que no está en el plan de estudio que ustedes cursan, pero que está avanzando a pasos agigantados a partir del poder que tiene para poder estudiar los cambios que acontecen en el mundo a partir de las revoluciones, ¿no? En el siglo XVIII aconteció la revolución industrial que modificó la forma de vida de la sociedad, no solamente la economía, ¿no? Surgió en una ciudad en particular, en Manchester, se extendió hacia toda Inglaterra, luego hacia toda Europa, y su proceso de expansión perdura hasta nuestros días en la medida que nuevos países se están incorporando a la industrialización, como es el caso de los países del sudeste asiático, como Bangladesh, por ejemplo, ¿no? La segunda revolución industrial, acontecida en el siglo XIX, nos trajo al petróleo como recurso más importante de la vida moderna, por el cual se libraron guerras y determina el destino de países enteros, también puede ser una maldición. La tercera revolución tecnológica incorporó la tecnología, la informática, al ciberespacio también como espacio relacional, y nos encontramos en la antesala de una cuarta revolución tecnológica que quizás ya encontramos los cimientos de la misma y que trata de profundizar esta virtualidad en la cual nosotros vivimos, ¿no? Y procura una digitalización del total de la vida en la cual acontece nuestra realidad. Y esto lo podemos ver en el uso de tecnología masiva en las ciudades, la idea de una ciudad o de un sistema social inteligente, y al mismo tiempo en la educación, ¿no? Ustedes están estudiando a las TIC porque la tendencia es hacia la simulación y hacia la virtualidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos empezando también un proceso de adaptación a esa futura revolución tecnológica que está en su etapa primaria. Y nos despedimos con este extracto de Klaus Schwab, que es un científico que nos indica lo siguiente como para introducirnos en la cuarta revolución industrial. La misma no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí misma, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital anterior. Entonces, lo que vamos a vivir es una profundización de la tendencia informatizadora que se inició en el siglo XX. Espero que les haya servido esta presentación. Nos encontramos en la próxima videoclase.